bien, hablemos ahora acerca de las remesas que siguen marcando récord. Guatemala está a punto de alcanzar un nuevo récord en ingresos de remesas familiares, según los datos más recientes del Banco de Guatemala. Hasta noviembre, el país ha recibido 19.569.4 millones de dólares, lo que lo coloca muy cerca del total registrado en el 2023, que fueron 19.804 millones de dólares, que representó un 19% del Producto Interno Bruto. Las remesas se han convertido en un pilar fundamental en la economía guatemalteca porque representa una fuente vital de ingresos para miles de familias. Según los datos, el 51.3% de los fondos se destina a áreas rurales donde la dependencia de estos ingresos es aún mayor. Así que hablemos entonces sobre estas expectativas. De hecho, las autoridades bancarias han estado proyectando que incluso este año, como cada año, podría marcar un récord en poder generar mayores ingresos por remesas familiares. Y bueno, todo esto apuntando cada año, Fernando, va marcando un nuevo récord, un aumento que se va teniendo año con año de las remesas y cómo han ayudado sin duda a la economía tanto nacional, pero también de esas familias que dependen de esos ingresos. Es correcto, en este caso las proyecciones que se tienen en base al informe de lo que es del Banco de Guatemala, se establece que posiblemente puedan llegar a más de 21.685 millones de dólares. Recordemos que las remesas sostienen a más de 6.5 millones de personas en lo que es Guatemala, según la encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones. Es una situación que obviamente resulta de alrededor del 19.6% o un poco más de lo que sería el Producto Interno Bruto. Y esto es una situación que año con año ha venido en crecimiento. Así es. El temor que se tiene actualmente es que con una nueva administración de Donald Trump pueda darse en un momento determinado lo que son repatriaciones de personas y deportaciones, exacto, y entonces en ese sentido las remesas pueden reducirse. Y es una situación sumamente complicada porque vemos que si son 19.569 millones de dólares, representa una cantidad muy significativa que obviamente el gobierno no puede sacar de otra parte. Sí. Con un presupuesto desfinanciado es una situación que es peligroso para la economía del país, y en ese tema recordemos que Donald Trump en un momento determinado también ha mencionado que puede gravar el envío de las remesas. Esto afectaría enormemente al país. Recordemos que México es el primer país de Latinoamérica y Guatemala el segundo de América Latina en recibir mayor número de remesas. Es un tema que debe preocupar, y en ese sentido, pues obviamente tener que ver cuáles son los planes que tendría que enfrentar como parte del gobierno ante una baja muy sensible de lo que son las remesas que se envían desde Estados Unidos, que representa un 93%. Efectivamente. Según se da a conocer también, este año tiene una situación peculiar justo con el cambio de administración que se tiene, y por eso se podría incluso esperar que el aumento sea mucho mayor de lo proyectado. Incluso sabemos que año con año se espera este incremento, pero este año especialmente se espera mucho más, considerando que hay personas que están a la expectativa, bueno, ¿y qué pasa si me deportan? Bueno, entonces voy a aprovechar y voy a enviar todo lo que pueda yo trabajar en este momento para mi familia, para el ahorro, para invertirlo, para ver de qué manera también logro hacer mi colchoncito también, por si se da el caso de que me deporten, que es una situación que se está manejando mucho, ¿no? Y por eso se cree que se va justificando este ritmo que se ha ido incrementando en cuanto a las remesas familiares. Y que también el próximo año, por lo menos los primeros meses, o podrían marcar ese mismo ritmo o podría haber una baja, esperando entonces qué puede pasar, que es una situación de mucha incertidumbre que viven los connacionales que se encuentran de una forma ilegal en los Estados Unidos. Es correcto, en este caso vemos, como bien lo decías tú, que pues las remesas pueden incrementarse. Yo sería de la opción de enviar más remesas ahorita, claro, previendo en un momento determinado que Donald Trump pueda hacerle un gravamen. Y en ese sentido también el hecho de considerar que más de 181,000 personas puedan ser deportadas de entre las primeras por lo que son, que han estado pendientes de lo que es la deportación desde Estados Unidos, o el caso de lo que son personas que tienen un TPS vigente, y en ese sentido de 17 países que tienen este beneficio, 13 terminan en el 2025.
Donald Trump ha mencionado que, o sea, en la primera administración quiso cerrar lo que era ese beneficio para El Salvador y Honduras, se negoció y no se cerró, pero ahora es una situación en donde puede correr un gran peligro y las remesas pueden reducirse. Recordemos que en este caso, en lo que es el departamento de Guatemala, en lo que es Quiché, Escuintla, Alta Verapaz, Petén, son departamentos que viven generalmente mucho más de la afluencia de que se envía de Estados Unidos de las remesas, pero es un tema que consejo es que debería de resguardar y sobre todo no hacer tantos gastos en este periodo previo a lo que es la toma de posesión de Donald Trump para en un momento determinado resguardar una cantidad de dinero y ver cuál es la situación que se presente a futuro. Así es, economistas de hecho hacen la recomendación de ser previsores, de poder tener ese colchón, ¿no? De poder establecer una situación de emergencia en las finanzas porque no se sabe qué va a pasar. Y mucho se ha criticado incluso el hecho de el uso que se le puede dar a las remesas familiares. Sabemos que hay un alto porcentaje que está esperando esa remesa para poder alimentarse, para poder tener sus situaciones básicas, sus servicios básicos, por ejemplo, pero también a veces el hecho de no ser orientados, de, bueno, ¿qué puedo hacer con este dinero? O incluso decir, bueno, ¿qué puedo hacer con mi familiar y el dinero que me está mandando, ¿no? De poder incluso utilizarlo para invertir en un negocio, para el tema de ver un futuro también, porque a veces dicen, bueno, a veces está la situación, llegué a los Estados Unidos, ya estoy trabajando y se dedican a trabajar, pero como que la idea de, bueno, tengo que regresar o en cualquier momento me pueden deportar, como que hasta cierto punto se olvida, ¿no? Y ahora con esta situación de Donald Trump, que llegar a la Casa Blanca nuevamente, ahora está el tema de, bueno, sí es real lo que puede pasar y es el momento de incertidumbre y esa situación de zozobra que se está viviendo, ¿no? Pero en todo este tiempo, ¿de qué forma podemos orientar, es decir, el gobierno, porque es parte de su responsabilidad, de las autoridades, orientar a estas familias a decir, bueno, mire, utilice sus remesas de esta manera? Obviamente está la necesidad prioritaria porque por eso se fueron, ¿verdad? Porque no tenían oportunidad para salir adelante con su familia, pero también qué porcentaje se puede destinar y cómo se les puede orientar para que sea invertido, para que sea bien utilizado y sea también pues ese bote que salga a flote en cualquier situación como una deportación. Lamentablemente ningún gobierno de Guatemala se ha tomado la preocupación de poder hacer una estrategia de cómo hacer las inversiones. Exacto. Vemos en un momento determinado que en las poblaciones hay construcciones de 1,5 millones de quetzales, pero en el último nivel me tocó estar en una casa de esos, tenía una crianza de cerdos y para poder abastecerse de agua tenían que caminar 2,5 kilómetros. No tenían servicio de agua potable ni servicios de drenajes. O sea, muchas veces se hace en consumo y en ese sentido la inversión en negocios también es una mínima parte, pero que realmente debería haber una orientación en cómo hacer las inversiones. El gobierno mexicano tiene este tipo que lo hacen a través de los consulados y también pueden hacer por vía Zoom el poder orientar. Es una situación que ya es muy tarde, pero en este sentido más vale tarde que nunca, claro, que se pueda empezar en este aspecto. Desde enero del presente año debió haberse ya considerado qué acciones tomar si ganaba Kamala Harris o si ganaba Donald Trump. Así es. Pero a la fecha no se tiene esa situación, entonces es una complicada panorama el que se mira, porque si en un momento determinado también vemos que a Guatemala la puedan establecer como un tercer país seguro, en donde ya se ha visto que Donald Trump ha mencionado que va a ser un país como Panamá o del Caribe para retornar a venezolanos o personas o cubanos, y ellos no aceptaron, posiblemente pueda ser Guatemala. Y Guatemala no está en las condiciones para poder atender un tercer país seguro en lo que es seguridad, alimentación, infraestructura. Económicamente tampoco se tiene un presupuesto y en esto no se está calculando una situación de esas. Pero las remesas tendrían que ser un afluente económico para las familias en una forma sostenible si se tuviera una educación para poder hacer la inversión, pero lamentablemente no se tiene. Definitivamente. Y aparte de esto, yo he dicho mucho, ¿no? Bueno, se habla el tema de las remesas, cómo van marcando récord año con año, cómo ayudan a la economía nacional, porque son un gran soporte de verdad también para nuestra economía, pero poco se hace para
para esos migrantes en temas económicos, las orientaciones que hemos estado hablando, incluso el hecho de que sea de fácil acceso, por ejemplo, para un migrante poder tener incluso su propia cuenta bancaria, ¿no? En el sentido de que ellos no la pueden aperturar. No hay facilidades, por ejemplo, para que puedan acceder a venir y pues un proyecto de vivienda, que ellos puedan manejarlo, puedan invertir en esto, siempre lo tienen que hacer a través de otras personas y tiene que ser una persona muy de confianza que diga, bueno, esta persona de verdad no se va a aprovechar de mí, no me va a defraudar, y tienen que confiar, ¿no?, en las personas que ellos más confían dentro de su familia, sus papás, algún hermano y así, pero realmente esas opciones que puedan tener ellos para venir y tomar decisiones de su dinero también están muy limitadas para ellos, y yo creo que por ahí también va como que la poca importancia que se le presta a alguien que ayuda a que esta economía nacional se siga sosteniendo. Sí, es que fundamentalmente el inmigrante con el envío de remesas sostiene la economía de este país, supera las exportaciones que tiene Guatemala, y es una situación solo comparativamente. Si el año pasado eran más de 160,000 millones de quetzales y el presupuesto eran 124,000, esa brecha que existe es enorme. Entonces lo que estamos viendo es la falta de visión de las instituciones vinculadas al tema migratorio, de poder generar campañas de orientación. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, debía tomar ejemplos de como los gobiernos mexicanos, de qué poder orientar a sus familias. Actualmente, en este caso, no hay una campaña de divulgación con relación a medidas a tomar en un momento determinado si se hacen las deportaciones, qué poder hacer. O sea, eso debería de estar funcionando desde antes del 5 de noviembre. Así es. Pero vemos que pasa el tiempo y estamos a muy corto el espacio de lo que va a llegar Donald Trump, y no se mira una situación en lo que sea de beneficio para quienes sostienen la economía del país. Y es un tema que debería de cambiar con este gobierno como una responsabilidad. Y la pregunta aquí también es, ¿qué van a hacer las autoridades con la cantidad de guatemaltecos que sean deportados, por ejemplo, con este anuncio que hace el presidente Donald Trump, que recordemos, al final es parte de la política norteamericana también, el tema de defender, de guardar sus fronteras, y pues el plan que tienen de deportaciones, pero es parte de su administración, ¿no? Es decir, es el proyecto que él tiene, ahora el proyecto que tienen nuestras autoridades en cuanto a qué vamos a hacer con la cantidad de guatemaltecos, por ejemplo, que sean retornados. Eso yo tampoco lo he escuchado, entonces sería interesante, porque si no, ¿qué pasará entonces con la economía? Vamos a tener mayor cantidad de personas con más necesidades, tantas situaciones económicas, con precariedades que hay también en las comunidades. ¿Qué va a pasar con todas estas familias que están dependiendo de que les llegue esa remesa familiar, y si su familiar es deportado, entonces las autoridades van a hacer algo también por estas familias? Creo que aquí hay más incertidumbre de lo que puede pasar que incluso la propia que tienen nuestros connacionales en el extranjero. Exacto, y en ese sentido yo le agregaría que muchas personas tienen la duda de que se puede efectuar estas deportaciones masivas, y pienso que no, porque el gobierno de Donald Trump ha mencionado que en su campaña iba a realizarla. Luego se dio una exigencia de parte del electorado de Estados Unidos, y lo que se va a aplicar son dos leyes. Una, la ley de enemigos extranjeros, que va a utilizar al ejército para poder implementar apoyo para lo que son el resguardo, el albergue, el procesamiento y la deportación de personas. Estamos viendo que Texas está entregando 5.5 kilómetros para poder realizar construcciones para albergar a los migrantes. Y la otra es la ley de enemigos extranjeros, una ley que le da el poder total al gobierno de Donald Trump. Ya se aplicó por la primera vez por Donald Trump en lo que fue su primera administración, una ley que viene desde 1789 y se ha aplicado únicamente 3 veces, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, para poder capturar a japoneses, a italianos y alemanes. Entonces eso da una muestra que sí se puede aplicar, y por eso te mencionaba que la primera opción, que podría ser más de 181,000 personas, con un estimativo muy pequeño de que podría ser más también. Entonces es una situación que obviamente va a haber un momento determinado mucho mayor desempleo, mayor inseguridad, porque obviamente al no encontrar fuentes de trabajo en Guatemala,
O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, yo he propuesto que en un momento determinado la Autoridad Migratoria Nacional pues podría hacer una convocatoria de personas a las universidades, a tanques de pensamiento, a gente que trabajamos el tema migratorio, sin proyectos. ganar un solo centavo para proponer soluciones. Y esa es una opción que deberían de considerar. Definitivamente, Fernando. Son temas sin duda alguna preocupantes que hoy queríamos abordar aquí con ustedes, especialmente el tema de las remesas y sobre todo la espera que se tiene del próximo año de qué va a pasar también con las deportaciones. Así que estos son los dos temas migratorios que hoy hemos analizado aquí en A la Medida. También la captura de estas personas vinculadas al coyotaje. Hemos conversado con Fernando Castro, analista en temas migratorios. Gracias por acompañarnos, Fernando. Muchas gracias por tomar el tema a tratar. Vamos a hacer una pausa en este instante. Regresamos con otras noticias en breve.